Buenas noches. Espero que usted se encuentre bien. A los que están en casa, también espero que el día de hoy no les haya traído problemas por todas esas marchas y bueno, la situación que hay que a veces complica todo lo del transporte y demás. Bien, como usted se puede dar cuenta, vamos a ver la segunda parte de la enseñanza del día domingo y entonces a esto no le llamé recargado, sino la inserción. Y yo le pregunté a mi esposa, ¿y qué tal ese título? Y ella decía, ¿y eso qué es? Bueno, básicamente lo que yo quiero responder esta noche, tarde-noche, es cómo tú puedes ser insertado, metido nuevamente en el sistema del mundo. Ese sistema nosotros aquí le colocamos la Matrix. ¿Cómo usted puede volverse a meter ahí? ¿Lo pueden volver a meter? Bueno, no. ¿Cómo usted puede volverse a meter? Es mejor. Entonces, présteme mucha atención porque eso es lo que quiero responder esta noche. Así que vaya a Efesios capítulo 2. Ubíquese ahí en Efesios capítulo 2 y hoy vamos a estar estudiando y mirando el versículo 3 específicamente. Efesios capítulo 2, versículo 3. Bueno, y antes de avanzar, de nada sirve, quiero que piensen lo siguiente, de nada sirve que usted sepa algo, que usted conozca algo, si no hace nada con eso que sabe o que conoce. De nada sirve que usted aprenda y tenga un conocimiento en su mente, en su cabeza, si usted no toma decisiones al respecto. Usted ya sabe, el domingo lo vimos, nosotros hay un sistema en el mundo, hay un sistema que tiene un emperador, un gobernador, un tirano, se llama Satanás, y lo que él está buscando es someter a toda la raza humana, a todos nosotros, bajo su imperio. ¿Cómo lo hace? Por medio del pecado, y la consecuencia final de eso será la pena, la desaparición. Usted ya sabe esa verdad, ya sabe esa realidad, pero ¿de qué le sirve si usted no sabe cómo evitarse problemas con eso? ¿De qué sirve saber que existe ese sistema malévolo, esa Matrix, si usted no toma una decisión al respecto? Bueno, vamos a leer este versículo y vamos a responder a algunas preguntas. Ya le mencionaba una al comienzo y otra que quiero que tenga en mente es ¿cómo logra este sistema, esa Matrix, ese sistema demoníaco, o de otra manera decirlo, cómo logra Satanás someter a los hombres, dominarlos? ¿Cómo lo hace? Otra manera de decir la misma pregunta es ¿por qué causa, por qué motivo nosotros podemos resultar metidos en ese imperio? Quiero que piensen esas preguntas porque eso es lo que quiero responder esta noche. Vamos a leer ahí el versículo 3 de Efesios. Bueno, mejor, leamos desde el versículo 1 y terminamos en el versículo 3. ¿Listo? Entonces dice el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, y ese es el que vamos a estudiar este versículo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, présteme mucha atención, pero mucha atención, porque sé que usted va a ser edificado si logra entender estas verdades espirituales. En primer lugar, quiero que se fije de nuestro pasado. ¿Cuál es nuestro pasado? Dice ahí el versículo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y Pablo está hablando de todos nosotros, incluye a él, incluye a los efesios, incluye a todos los que leyeron la carta en esa época, y también te incluye a ti y me incluye a mí. En algún momento de nuestra vida nosotros vivíamos en ese imperio que se describe en el versículo 1 y el versículo 2. Un imperio que está dominado por Satanás, un imperio que tiene un objetivo, que es de robarse la gloria de Dios, un imperio que tiene un plan, que es destruir lo que Dios creó, y por eso te va a engañar a ti con el pecado, por eso va a intentar destruirte, hacerte un seguidor de Satanás. Mira lo interesante.
Si yo le preguntara a los que están aquí y a los que están en casa, ¿cuántos son satánicos? No levantarían la mano. No dirían, sí, yo soy. No, no, y eso a nosotros nos suena que escandaloso. Pero cuando nosotros vivimos en pecado, cuando nosotros hacemos lo que quiere Satanás, estamos siendo ¿qué? Satánicos. Aunque no vayamos yo no sé qué harán en los cultos satánicos, a comer sangre, a comerse un recién nacido. No, que no puede que no hagamos esas cosas escandalosas. Cuando estamos en pecado, cuando vivimos en pecado, estamos en el imperio y somos hijos ¿de quién? De Satanás. Y en algún momento tú y yo estuvimos en esa época. En algún momento tú y yo estuvimos sometidos a ese imperio. Y todo eso era antes de conocer a quién, a Cristo Jesús, a Cristo nuestro Señor. Ahora, indefectiblemente, y esto ya es una verdad que podemos sacar, una conclusión que podemos sacar en este punto, y es que todos los que no conocen a Cristo están sometidos al imperio de Satanás. Aunque las personas, aunque ellas piensen que no, yo soy libre, yo no soy esclavo de Satanás, no, yo no soy satánico como ahorita lo pensaba, todo el que no conoce a Cristo está sometido al imperio del diablo. Mire, y aquí no hay una opción intermedia: o estás en Cristo o estás en el diablo, con el diablo, punto. No hay otra opción. No hay un camino intermedio. Pues no quiero elegir, yo voto en blanco. No, eso no existe acá. Aquí o está con Cristo o está sometido a Satanás y punto. No hay otra opción. Y todo el que no esté en Cristo, mire, todos los que están afuera, que no han rendido su vida a Cristo Jesús, que no se han entregado a Él, están sometidos al imperio de Satanás. Ahora, esta esclavitud es de lo peor, de lo más terrible que hay. Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de esclavitud y que es horrible y horrenda, ¿no? Usted ha escuchado, hoy día se habla de esclavitud intelectual, o se habla de esclavitud sexual, de personas que son llevadas a otros países para ser, sobre todo mujeres, esclavas de un no sé qué, un tipo por allá, o metidas en un prostíbulo, esclavas, trabajando, etcétera, etcétera. Y esas son las clases de esclavitud que nosotros conocemos, y quizás nos vamos al siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, en donde en Estados Unidos cogían a los afrodescendientes, a los negros, y los esclavizaban, y eso es lo que nosotros conocemos como esclavitud. Y todos nosotros estamos de acuerdo en que eso es deleznable, eso tenemos que rechazarlo, eso no es algo bueno, sí, pero ¿sabe? Estar sometido a Satanás es la peor esclavitud que hay, por una sencilla razón: usted no se da cuenta que es esclavo. Pregúntele a uno de los que está afuera si cree que es esclavo. Le van a decir que no. Es más, dígale a usted: quiero que usted deje de ser esclavo del pecado y se vuelva cristiano, y le van a decir: usted lo que quiere es que yo sea un aburrido, porque es tan bueno este amo, pero tan bueno ese amo, que hace sentir a los esclavos que aman la esclavitud. Les hace olvidar que son esclavos y les hace pensar que es lo mejor en la situación que están. Es terrible esta esclavitud, es terrible esa situación, y lo peor es que de ahí no hay salida. Además, esta esclavitud les hace perder la perspectiva de las consecuencias. Pero bueno, avancemos, y las consecuencias aquí miremoslas al final del versículo 3 que estamos leyendo. Dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Pablo comienza hablando del pasado, comienza hablando, ahorita vamos a mirar en detalle eso, cómo era que nosotros llevábamos a cabo esa esclavitud, y éramos esclavos, pero finalmente él señala las consecuencias de esa esclavitud, y él dice: y éramos por naturaleza hijos de ira. Y uno tiene que preguntarse: ¿cómo así hijos de ira? ¿Por qué hijos de ira? ¿Somos hijos malgeniados? Porque nacemos malgeniados, entonces somos hijos de ira. No es a eso lo que se refiere Pablo. Pablo está hablando de las consecuencias precisamente de vivir en pecado, que te van a llevar sí o sí a sufrir el castigo eterno de Dios, a sufrir su ira. Por eso se dice aquí que todos los que son esclavos de Satanás, todos los que vivieron según la corriente del mundo, según los planes del imperio de los aires que gobierna Satanás, van a sufrir las consecuencias de la ira de Dios.
Mire, y eso es terrible. Y toca volver a decir lo mismo, aunque ya suene repetido, pero eso es algo que toca volver a decir. Si tú no te entregas a Cristo Jesús, vas a tener que soportar la ira de Dios. Si tú te rindes a Cristo Jesús, la ira de Dios ya fue totalmente pagada, totalmente satisfecha. ¿En quién? En Cristo. Y por eso tú y yo ahora somos salvos. No porque Dios no haya cobrado su ira, simplemente no la cobró en nosotros, la cobró ¿en quién? En Cristo. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Y entonces aquí es una decisión, la puedo plantear de otra manera. ¿Quiere usted el juetazo o que le peguen el juetazo a otro? Y mire, eso es una decisión, y eso es algo muy importante que toca pensar. Si tú estás viviendo fuera de Cristo, estás en peligro, estás en riesgo. Pero bueno, avancemos. Estos digamos que estos son como el pasado, y bueno, nosotros estamos en Cristo y pues amén, ya eso no nos amarra. Hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y en Él somos victoriosos y en Él somos libres de esa esclavitud. Y bueno, y entonces, ¿cómo así que yo puedo ser, según el título que colocamos hace un momento, yo puedo ser otra vez insertado en esa matriz de la cual fui libre? ¿Acaso no era suficiente ya con haberlo aceptado y ya soy libre de esas cosas? Bueno, prestemos atención a esto y vamos a responder aquí cómo es que somos conectados, reinsertados nuevamente a la Matrix. Entonces, vamos a mirar el versículo, dice ahí el versículo: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjese eso, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En segundo lugar, yo quiero que te fijes en aquello que nos hace vulnerables. Primero, tuvimos un pasado. Fuimos libres de esa Matrix, fuimos libres de ese sistema. Ya no estamos bajo la potestad de Satanás. Pero ahora hay algo que nos hace vulnerables. Era eso mismo que nos permitía y que nos hacía estar controlados por el imperio satánico. Mire esto, acá dice: en los cuales vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pablo anteriormente menciona, bueno, al final del versículo dice que por naturaleza nosotros somos hijos de ira. Y esa palabra naturaleza es importante para lo que estamos hablando, porque escuche esto, es la naturaleza que tú y yo heredamos desde Adán. Esa naturaleza pecaminosa, esa maldad interna. Y quiero decirle algo: el mal no está fuera de usted, el mal está en usted. ¿Sabía eso? A veces pensamos, y decía alguien bien, que le echamos la culpa a Satanás de muchas cosas de las cuales no es culpable, porque en realidad el mal está ¿dónde? Aquí en mi corazón, y esa naturaleza es la que nos hace vulnerables. ¿Cómo se manifiesta esa naturaleza? Bueno, ahí dice el apóstol Pablo, dice: haciendo la voluntad de la carne, deseos de la carne y deseos voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cómo se manifiesta eso en nosotros y en las personas que no conocen a Cristo? Pues simplemente todos nosotros tenemos deseos, pasiones, ambiciones. Todos nosotros somos movidos por algo interno. Yo tengo aquí 3 ejemplos básicos que voy a utilizar. Hay más, seguro que sí. Pero pensemos en los deseos. Mire, todos los seres humanos tienen ambición. Ambición es una palabra con connotaciones negativas, ¿cierto? La connotación positiva de eso sería: yo quiero progresar. Pero finalmente el progreso también es ambición. Usted no quiere quedarse con lo que tiene, usted quiere ir más allá. Y la ambición nos puede volver y nos vuelve egoístas, nos hace codiciosos.
Usted quiere tener lo que tiene la otra persona. Usted no se conforma con lo que tiene. Ese es un deseo y es una pasión interna. Pero usted también quiere libertad. Usted no quiere que le digan qué hacer o qué no hacer. Piense un momento en mire, siempre a mí me sorprende eso. Los niños pequeños, nadie les ha enseñado a ser rebeldes. Y es más, si usted cuando está en el vientre, usted le dicen haga fuerza, y entre más fuerza haga y verá que su hijo sale obediente, estoy seguro que muchas mamás hacen fuerza. Porque la idea es que el niño no salga ¿qué? Pues desobediente, pero apenas sale el muchacho, eso ya empieza usted a padecer, porque que no y el que sí, que no y que sí, qué problema. ¿Y quién le enseñó eso? Pues porque él no quiere que le digan qué hacer, sino quiere hacer. Usted ya sabe cómo sigue ahí el dicho. Y eso no solamente es un niño, eso somos todos nosotros, indefectiblemente. No nos gusta que nos digan las cosas, todos queremos ser libres, no nos conformamos con lo que tenemos, así que somos ambiciosos, por lo tanto somos codiciosos y también hay egoísmo. Y esas cosas que hay en la naturaleza humana, escuche esto, por causa del pecado. Y voy a hacer aquí un paréntesis rápido para volver a decir aquello que ya tú conoces. Y es, desde que Adán cayó en el huerto del Edén, toda la raza humana quedó contaminada y manchada por el pecado. Por lo tanto, su naturaleza está más inclinada a lo malo que a lo bueno. Todos nosotros, y usted puede mirar a la persona que está al lado, todos nosotros somos potencialmente ladrones, todos nosotros somos potencialmente asesinos, todos nosotros somos potencialmente mentirosos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos inclina a eso. A eso estamos inclinados. En Cristo la cosa ha cambiado porque ahora podemos controlar eso. Esa naturaleza ha muerto. Pero eso precisamente es lo que nos hace vulnerables. Piensa un momento, ¿qué es lo que tú deseas? Reflexiona, ¿qué es lo que anhela tu corazón? Pregúntate, ¿qué tan egoísta eres? Pregunta, ¿yo quiero libertad? Esas son preguntas importantes y bueno, y como digo, estoy seguro que hay más cosas que en nuestro interior combaten, hay más cosas ahí adentro de nosotros. Pero con esas tres es más que suficiente para entender el punto. En nosotros hay algo que nos hace débiles y son los deseos y las pasiones. Eso mismo nos tenía sujetos, pero eso mismo hoy nos hace débiles, nos hace estar en riesgo. Y mire cómo funciona esto. Dice aquí el versículo, dice, andábamos en los deseos de nuestra carne. Y entonces esos deseos de la carne se llevaban a cabo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Sabe? Yo encuentro una relación acá importante. Mire, unos son los deseos, luego está la voluntad que lleva a cabo esos deseos y finalmente se generan pensamientos. ¿Sabe? Los pensamientos que tú y yo tenemos son producto de los deseos de nuestro corazón. Así que los pensamientos, escuche claramente esto, son la racionalización, justificación, validación, excusa de los deseos del hombre. Y le voy a dar unos pequeños ejemplos. Mire, el hombre desea y para obtener la satisfacción lo que hace es plantear argumentos en su mente y en su corazón que justifiquen aquello que desea. Ejemplo, el adulterio. Todos ya sabemos qué es el adulterio: un hombre casado o una mujer casada que se mete con el que no es. ¿Cómo se justifica eso? El hombre tiene el deseo de no estar con su esposa, sino de codicia a otra mujer, y en su mente ya empieza a generar excusas para hacerlo. Por ejemplo, es que yo no soy feliz en la casa. Eso no es ninguna excusa para hacer lo que va a hacer, pero él cree que sí, o ella cree lo mismo. ¿Qué está haciendo? Su deseo pecaminoso
codicia, lo lleva quiere hacer algo, llevar a cabo algo, y es tener una relación con esa otra mujer o ese otro hombre, y por lo tanto se justifica: es que no soy feliz, es que me trata mal, es que no nos entendemos sexualmente, es que eso nunca nos hemos entendido. Y entonces, como nunca nos entendemos, pues toca a toda costa buscar la felicidad. Y esas son excusas que él se mete en la cabeza. La otra: es que me buscaba. No, es que me buscaba, y yo qué hacía. Todo para justificar aquello que ese personaje ya tiene de donde, en su corazón. Y fíjese, así funciona absolutamente con todo. Lo que se desea hacer, empieza a mentalizarse, a buscarse la excusa, hasta que finalmente se genera una serie de argumentos para hacer el mal y se justifica el mal. Entonces es como el que dice: robar no es robar cuando se hace por necesidad. ¿Perdón? Ese es un muy buen argumento, pero eso no es verdad. Robar es robar así sea por necesidad. Pero como, espere que lo racionalizamos acá a este punto, y entonces, si yo robo por necesidad, es que no tengo trabajo, es que no sé qué, no, ay, sí, pobrecito, ¿no? Lo hace por necesidad. Es que ella se entregó a ser una trabajadora sexual, la prostitución, porque es que le toca. Esa es la justificación aquí para hacer lo que está en el corazón. Y yo puedo seguirle dando ejemplos y más ejemplos de lo mismo, y usted va a comprender entonces cómo es que funciona esto. Y entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás para la inserción? Recuerde que nosotros estamos fuera de la Matrix, fuera de ese sistema, pero somos vulnerables porque hay deseos en nuestro interior. ¿Y cuál es la estrategia de Satanás? ¿Sabe? Esa máquina que tiene Satanás, esa Matrix o ese sistema demoníaco, lo que busca es provocar las pasiones del hombre para establecer pensamientos acordes a ese sistema. Vuelvo a repetirlo para que usted lo comprenda. Lo que hace Satanás con su sistema diabólico es provocar los deseos del hombre. ¿Cuál es? La ambición. ¿Cuál es? El egoísmo. ¿Cuál es? La libertad. Y Satanás es tan inteligente, tan astuto, que tiene una batería de armas que atacan cada uno de esos deseos y pasiones que hay en el hombre. Está tan especializado eso que Satanás sabe: a estos, dividamos así la humanidad, a este 25% me funciona esta estrategia, con este otro 15% me funciona esta otra estrategia, con este 15% esta otra estrategia, y tiene todo tan organizado, y aún así a ti te las bota todas, pero sabe, en alguna me va a caer, porque él está provocando ¿qué? Las pasiones. Lo que hay ¿dónde? En el corazón. Por eso es que nosotros, cuando aconsejamos a alguien que está luchando con la pornografía o que está luchando con el adulterio, con todas esas cosas, le decimos: evite usted escuchar música que no sea cristiana, porque la música que no es cristiana incita al adulterio, incita al sexo desordenado, y eso es un ataque directo ¿a qué? A sus pasiones. Tarde o temprano, de tanto estar trabajando ahí, hará y dará resultado, y usted resultará justificando lo que va a hacer. Satanás tiene un sistema que provoca los deseos y las pasiones del hombre para que él empiece a establecer pensamientos acorde al sistema diabólico. Ese es su plan, esa es su estrategia. Y así es que tú y yo somos nuevamente insertados en la Matrix, nuevamente insertados en el mundo diabólico, satánico. Y yo, mire, tengo que decirle, inclusive cristianos, nosotros podemos ser susceptibles a eso. Y por eso dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar revisando qué pensamos, por qué lo pensamos. Mire, yo le cuento una experiencia personal para que usted comprenda esto. Y les hacía aquí la pregunta. Yo les decía: ¿a quién le gusta trabajar?
Y entonces algunos levantan la mano y otros decían, a mí no me gusta trabajar. Yo le decía así, yo decía, bueno, estoy todavía en el proceso de que me encante trabajar, pero yo decía, no me gusta. Y entonces yo hasta, mire, como a mí no me gusta y esa es mi pasión, ese es mi deseo, porque mire, lo que más anhela uno es que le caiga la plata del cielo y uno no tener que trabajar. ¿No sería chévere? Y harta para poder gastar. O sea, la vida ideal de muchos de nosotros sería dormir hasta las, bueno, no, quizás no tan tarde, quizás tan tarde, pero que usted se levante y esté el desayuno hecho y ahí esté una maletada de plata. Hoy te puedes gastar 5 millones de pesos y usted se va hoy al centro comercial Gran Estación. Llega, ay, bueno, esto aquí, ay, tan chévere. Y al otro día quiere hacer lo mismo, y al otro día lo mismo. Esa es la vida ideal del hombre. Esos son sus deseos. Nosotros, muy pocos, somos los que deseamos pasarla trabajando y ahorrar poco a poco y vamos, no, eso no es lo normal. Bueno, y yo justificaba esa idea diciendo que Dios maldijo al hombre con el trabajo. Entonces yo dije, sí, claro. Y usted lee Génesis capítulo 3 y encuentra cierto argumento y que le da a usted la idea de pensar eso. Claro, ahí dice que la tierra te producirá cardos y espinos y con el sudor de tu frente. Pues claro, es una maldición, de razón no me gusta, cochino pecado. Y así yo me justificaba para decir que no me gustaba el trabajo. Pero ¿sabe? Un día me puse a escuchar una predicación de un señor, no me acuerdo el nombre. Así, ya sé, él se llama Steve Lobson. Y él hablaba de algo que vamos a llegar en Efesios. Decía, haced todo como para el Señor. Y entonces él empezó a hablar de eso y decía, vamos a mirar cómo ha sido el trabajo a lo largo de la escritura. Y empezó, el trabajo no es una maldición. Dijo así, ¿cómo así? Vámonos a Génesis capítulo 1. Y entonces dijo, en el versículo 26, Dios creó al hombre y le dio el trabajo de administrar su creación. Así que el trabajo fue la ocupación que Dios le dio al hombre en su creación, mas no la maldición. La maldición fue que el hombre, por causa de eso, se lo hizo más pesado. Pero trabajar no es una maldición. Y entonces, ¿usted qué cree que me tocó a mí? Arrepentirme, hermano. Pero yo ya estaba, mire, uno se justifica. Uno se justifica para no trabajar. Es que yo no quiero, es que no me... Y usted hace exactamente lo mismo, aunque sea cristiano, con sus cosas. Algunos justifican sus caídas en pecado como, es que yo soy débil. Y Dios lo sabe. Eso es una racionalización para seguir en pecado. Algunos racionalizan usando la Biblia, versículos bíblicos, para permanecer en pecado, para no obedecer la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya le conté la estrategia. Ahora dice algo aquí importante que quiero que miremos algunos ejemplos. Dice, el sistema del mundo entonces es una máquina propicia para satisfacer los deseos del hombre. Y entonces hablando de la ambición y la codicia, ¿sabe qué es lo que hace el sistema mundano? Que le da más valor a la persona por lo que tiene, no por lo que es. Ese es el sistema del mundo. En el sistema del mundo, entonces sale la televisión, salen las propagandas, sale todo y te dice que tienes que comprar el último celular, el último, y las propagandas que salen ahí es que si tienes el último eres como más chévere. Y si eres de los que tienen el más viejito o no tienes celular, estás como atrasado, cavernícola, unga, mejor dicho. Lo ponen a usted mal. Y entonces ese sistema ya está tan metido en todas las personas, que hay momentos en que las amistades se eligen mirando cómo se viste. Ah, chévere, si se viste bien, ese es mi amigo. Si no, y todo el sistema que usted ve en el mundo, propagandas, internet y todo eso, es una sociedad de ¿qué? De consumo. Tenga más, obtenga, y entre más tenga, más será valorado. Y nos colocan ahí a los grandes ricachones. Y hay unas listas de los grandes ricachones. Y allá creo que el primero es Jeff Bezos. Creo que es ese. Y después sigue el de Tesla. Y después sigue otro. Y todo el mundo como bobos mirando eso. Ay, yo quisiera ser así. Va a ver. Y el sistema del mundo se encarga de que tú pienses que si tienes más, eres mejor. Con respecto al egoísmo, el sistema del mundo lo que ha hecho es que valora al individuo y sus libertades. Y ahora ya estamos en un mundo en el que tú eres libre
tú eres libre, tú eres libre, no importa lo que los demás digan, tu personalidad, lo que tú eres es lo fundamental. Y el mundo de hoy tiene un sistema en donde se valora la libertad y por lo tanto dice, someterse es perder la libertad. Y el primer ataque es contra Dios. Así que si eliminamos a Dios, si eliminamos la Biblia, si eliminamos la existencia de un Dios, de un ser todopoderoso que nos venga a juzgar, será más fácil hacer lo que queramos porque no hay infierno. Y si no hay infierno, pues no hay castigo y somos libres. Ese es el primer ataque para lograr la libertad. ¿Acabar con quién? Con Dios. Los resultados: que las personas tienen esos pensamientos, incluyendo los cristianos. Esa persona es bendecida por Dios porque tiene plata. ¿Sí sabía usted que ese es un pensamiento producto también del mundo? Porque usted es bendecido por Dios no porque tenga plata, usted es bendecido por Dios porque fue salvo en Cristo. Amén. Amén. Y si tiene dinero, pues aleluya, que a ver, no lo vamos a votar. Pero no se coge, no se une no se sigue una cosa de la otra, que porque tiene dinero es bendecido por Dios. No necesariamente, no es así. Y aún así nuestro Dios nos puede bendecir económicamente, ¿cierto? Pero eso no es, y a veces pensamos, ay, a mí no me bendice Dios porque estoy pasando la difícil, y a Él cómo lo quiere Dios, porque eso es un pensamiento que no es correcto. Eso es un pensamiento del sistema del mundo. Mire cómo se mete tan pequeñito, ¿no? Uno no cree, ay, vea eso tan simple, pero ahí se va metiendo. Otro: necesito tener plata para que me respeten. Y eso lo creen también muchos cristianos. Es que yo necesito tener una profesión, una carrera para que ahí sí me respeten. Y mire, y eso se nos mete a nosotros entendiendo que el valor que tenemos nosotros es de las cosas que tenemos y no de lo que somos en Cristo. Otro pensamiento que usted necesita corregir, y ese sí es: primero yo, segundo yo y tercero yo. Ese es el egoísmo que el sistema del mundo ha venido a establecer. Otro pensamiento: nadie tiene derecho a decirme a mí cómo vivir. Ese es otro pensamiento muy popular en esta época. A mí nadie me dice cómo vivir. Entonces el resultado de eso es que surgen términos como el libre desarrollo a la personalidad o de la personalidad. La libertad de expresión. Y cuando se dice libre desarrollo de la personalidad, es que un niño que nació varón, cuando crece puede escoger el sexo que quiera, porque es que yo tengo libertad de escoger. Eso es la consecuencia. Y cuando hablamos de la libertad de expresión, es que ahora es verdad lo que diga la mayoría, y eso es verdad no porque sea verdad, sino porque todo el mundo se puso de acuerdo. Y ese es el origen de las noticias falsas en las redes sociales. Salen ahí, cualquiera puede decirlo y coloca una noticia o cualquier cosa y ya todo el mundo resulta creyéndolo. Y nadie le puede decir nada porque es la libertad de ¿qué? Expresión. Vamos a leer Santiago capítulo 1, del versículo 12 hasta el versículo 15. Y quiero que entiendas, en tercer lugar, cuál es el peligro, que todavía puedes tú ser insertado en ese sistema. Ya viste por qué, cuál es el riesgo. Hay algo que está dentro de mí, pero cuál es el peligro entonces que puede ser insertado. Dice el versículo 12 de Santiago capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación es aquella situación, sensación, momento, predicamento en donde el mundo, Satanás, le coloca a usted todas las posibilidades para que hagan lo que no corresponde. Eso es la tentación. Y aquí dice Santiago: bienaventurado el varón que la soporta. Es decir, que no cae. Y dice, sigue diciendo ahí el versículo: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Y entonces usted y yo, el cristiano, estamos en una posición en la cual somos tentados,
Porque ese es el riesgo, porque hay todavía pasiones en nosotros. Esas pasiones desaparecerán cuando Cristo Jesús venga y nosotros seamos transformados a su imagen, o cuando usted se muera, ahí ya no más sufrirá eso. Pero mientras estemos vivos en este mundo, en esta tierra, estaremos vulnerables porque hay pasiones en nuestro interior. Y somos probados y somos tentados. Pero si tú resistes la prueba, recibirás la corona de vida. Recibirás el premio. Seguirás siendo victorioso. Y dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, cuando esté en esa situación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. Y sigue: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y eso podemos traducirlo de otra manera, leerlo de otra manera. Cuando dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos y pasiones es atraído y seducido. ¿Recuerda lo que le conté? La persona tiene en su mente: yo quiero esto, ambiciona, y entonces empieza a racionalizar en su mente aquello que quiere hacer, hasta que finalmente encuentra la excusa perfecta para hacerlo. Punto. Eso es, de sus propios deseos es atraído y seducido. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. Dice: entonces los deseos y las pasiones, después que han concebido, dado los pensamientos, las justificaciones, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y ese es el proceso en que tú ya estás nuevamente en la Matrix. ¿Recuerdas que comenzamos ahí el versículo 1 de Efesios 2 diciendo: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? Aquí otra vez volvemos a estar muertos en delitos y pecados. ¿Todo por qué? Porque cedimos a la tentación. Ay, hermano, si usted logra entender esto que le estoy diciendo, se evitará una cantidad de problemas en su vida. Si usted logra comprender, si tú logras entender estas verdades tan importantes, que es: voy a ser tentado, y si yo no cuido aquello que voy a ser tentado y cedo, voy a estar otra vez bajo el poder de Satanás. Voy a volver otra vez a sus garras. Si tú logras entender estas verdades, a mí me sorprende que Santiago no mencione a Satanás acá. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Más lógico es que dijera: no diga que es tentado de parte de Satanás, ¿cierto? ¿Sabe por qué lo dice? Porque me llama la atención, y yo creo que Santiago lo dice porque él está hablándole a gente que conoce de Dios, a gente que se les ha dicho que Satanás solamente coloca, que la tentación está fuera de ellos y que ellos tienen el poder, que cuando caen en pecado es porque ellos lo desean, pero la excusa es: yo no pude resistir la tentación porque el que me probó fue Dios. Y si Dios nos prueba, indefectiblemente tú y yo vamos a caer, porque Dios sí es todopoderoso, a tal punto que nos puede hacer caer en el pecado. Y entonces Santiago, creo yo, está atacando ese argumento. Usted está diciendo que cae en pecado porque no puede resistirlo, porque Dios lo está probando. Ah, no, señor, le voy a callar la boca, está diciendo Santiago, haciéndole entender que usted es tentado porque su propio corazón lo atrae, sus propios deseos lo seducen, lo quieren llevar y finalmente usted concibe el pecado. Así es. De esa manera es que tú eres otra vez insertado en la Matrix. De esa manera es que tú vuelves otra vez a caer en las garras de ese sistema demoníaco, cuando permites que la tentación, que las pasiones de tu corazón sean provocadas por lo que hay afuera. Cuando tú dejas que a tu mente, a tu corazón entren todas esas cosas que te van a llevar a caer, cuando tú lo permites, ya estás diciendo de manera pasiva que quieres caer en pecado, y estás esperando es que llegue la ocasión y la justificación perfecta para hacerlo. Simplemente estás esperando eso. Por eso el pecado es una cosa que se da poco a poco, paso a paso, y que va creciendo de poquito a grande hasta que finalmente se lleva a cabo, se consuma.
Nadie puede decir que es que caí en pecado porque yo no me di cuenta cuando dije, ¿cómo no? Esa es otra racionalización para no asumir la responsabilidad de esa manera es que tú eres otra vez insertado en la matriz. Tú has sido libre de ella por Cristo. El versículo 1 de Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida. Claro, en Cristo nosotros fuimos libres de eso. Tú puedes por eso vencer la tentación. Ya no estás condenado a caer, ¿no? Pero Satanás sabe que aunque estamos en Cristo, todavía en nuestro interior hay pasiones que combaten, y él va a enfilar todas sus baterías, todas sus armas en contra de nosotros. ¿Usted ha visto lo que ha pasado estos días en la Franja de Gaza y con Israel? ¿Sí han visto noticias o no? ¿Sí o no? Bien, bien. Entonces resulta que la Franja de Gaza, bueno, allá esos son los palestinos, están atacando a Israel y le mandan los misiles. Dicen que han mandado ahorita como más de 3.000 misiles en estos 10 días que llevan. 3.000, eso es mucha cantidad. Israel no puede evitar ser atacado. No lo puede evitar. Quizás la solución para ese problema sería desaparecer la franja de Gaza y Cisjordania, y se acaba el asunto. Pero como no se puede, Israel no puede evitar que vengan los misiles. De la misma manera, tú no puedes evitar que vengan ataques a tu vida, no lo puedes evitar. Vendrán ataques a tu mente, vendrán ataques a tu corazón, a tus pasiones. Satanás intentará provocarlas. Pero ¿qué hizo Israel? Se inventó una estrategia que se llama el domo de hierro o el escudo de hierro. Y es un sistema de defensa que tiene un radar y detecta cuando son disparados, y apenas detecta cuando son disparados, hace un análisis y hace el análisis que hace es a dónde va a caer, a qué distancia, bueno, la velocidad, y dispara unos misiles que intersectan a esos en el aire para que no ataquen a la población. Tú tienes que tener armas, y la primera ya la tienes, que es: en Cristo Jesús estás vivo, no estás condenado a la esclavitud del pecado. Amén. Pero ahora necesitas enfilar ese domo de hierro en tu vida, y entonces tú ya sabes que Satanás va a usar todo para tentarte, todo. Y entonces ahorita, mire, una tentación tan sencilla: al celular, a mi celular llegan unos mensajes: ¿necesitas plata? Tienes un crédito aprobado de 750,000, llama ya. Eso es una tentación, ¿sabía usted? Porque como hoy ambición, deseos de tener, le llegan a uno, y entonces si usted no está prevenido frente a eso, usted cae ahí redondito. ¿Necesitas plata? Sí, señor. Haga la llamadita. Sí, señor. Y usted la hace y tenga después para pagar eso. Así funciona. Y puedo seguirle dando ejemplos de cómo Satanás envía contra ti enfila contra ti todas sus baterías, porque él sabe, todavía tiene pasiones, todavía en su corazón lucha con cosas, y yo lo que necesito es que eso sea provocado a tal punto que él genere pensamientos y caiga, y lo voy a tener otra vez en mis redes. Eso es lo que intenta hacer Satanás. Él quiere insertarte nuevamente en la Matrix de esa manera. Hermano, que tus deseos y tus pasiones no te lleven a estar dominado por Satanás, no te lleven a estar bajo el sistema satánico. Póngase en pie, hermano, póngase en pie. Miren, estos 3 versículos que leímos, Efesios, bueno, en realidad hoy hablamos del versículo 3, pero el domingo y hoy estuvimos hablando de esos 3 versículos. Sí que nos enseñan cosas importantes para vivir. Y si tú analizas bien y entiendes, hay un sistema diabólico que me quiere tener esclavizado, pero yo en Cristo soy libre, y aunque yo soy libre, todavía en mi interior hay pasiones que combaten, así que yo tengo que tener mucho cuidado de eso que deseo, de eso que anhelo, de esas cosas que yo quiero obtener. Si tú no tienes cuidado de eso, poco a poco Satanás va a ir colocando en tu mente y en tu corazón
las tentaciones, te va a ir provocando paulatinamente hasta que llegará a generar en tu mente y en tu corazón un argumento que te va a llevar a decir, pues no es ni tan malo al fin y al cabo. Dicen por ahí, una al año. Esa es una mentira del diablo, ¿sí sabía? Pero es que no ve que pues una al año no hace daño. Otro argumento, pero es que yo me he portado juicioso tanto tiempo que no importa si yo me equivoco porque ya llevo como 10 años juicioso. Eso es un argumento para que usted caiga. Ay, otro argumento, es que una mentira, si es blanca, no es mentira. Y todo eso es para tenerte controlado. Pero si yo no soy chismoso, simplemente es que compartimos aquí algunas cosas. Y además es la verdad. Ese es el argumento mental para ser un chismoso y hablar mal de la gente. Mire, todos nosotros somos susceptibles a eso y tenemos que cuidarnos, porque si no, Satanás va a tener control sobre nuestras vidas. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas cómo debemos vivir y nos muestras la realidad. Tú sí revelas la realidad, Señor. Tú sí nos muestras la realidad. Y te pido, Padre Celestial, que tú nos enseñes a resistir la tentación, a cerrar esas puertas que pueden llevarnos progresiva y paulatinamente a caer en pecado. Que tú nos enseñes, Padre Celestial, a discernir las estrategias del diablo. Por favor, yo quiero ser santo, yo no quiero fallarte, yo quiero vivir como tú viviste, mi Señor Jesús. Ayúdame, ayúdame. Abre mi corazón, abre mi mente, abre mis ojos para conocer la verdad y vivir para ti, Señor. Te lo suplico, te lo pido, Padre de los cielos. Aleluya, hermano. Usted tiene todas las herramientas para vivir bien, amén. Solamente tienes que aplicarlas. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.